Amén. Quiero compartirles una palabra muy conocida que está en Mateo 8, 23 al 27, porque en mi corazón, como dije recién, estaba ayer leyendo esta palabra y vino a mí la palabra paz por sobre todas las cosas. Amén. En esta palabra dice que Jesús, entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él, ¿qué hacía? Dormía. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que pereceremos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Obviamente aquí, en esta palabra, habla del poder de Dios, de la grandeza de Dios, de que tan solo con levantar una mano y decir una palabra, todo cambia en un instante, porque así es el Padre. Pero ¿sabe que una de las cosas que nos lleva a pensar muchísimo es qué es lo que hay en la mente del hombre? En la mente del hombre hay una búsqueda de la paz o no sé si es una búsqueda o un saber cómo lograrla. Yo pensaba en, por ejemplo, vieron que hay premios Nobel de la Paz. Premio Nobel de la Paz. O sea que aquel que logra hacer algo para pacificar algo, se merece un premio. Hay tratados de paz, aunque estamos llenos de problemas, de guerras, de conflictos por el poder, igual allá los gobernantes andan tratando de firmar algo, como que firmándolo en un papelito, la paz es como el genio de Aladín, frota la lamparita y aparece. Vemos no sé si ustedes han visto, pero vemos un concurso de Miss Mundo, ¿no? Hay 25 participantes y de las 25 a 20 le preguntan: ¿y tú qué anhelarías? La paz en el mundo. De 25, 20 dicen esa frase. No sé si ustedes lo han visto, yo sí, y lo he escuchado y le he prestado atención con qué facilidad la gente dice eso. En un partido de fútbol, lo primero que aparece en el Facebook, que yo lo veo en el mío, es en el clásico principalmente, ¿no? Uno de Peñarol, uno de Nacional, abrazado y dicen: seamos competidores, no enemigos. Frases así, buscando que en ese partido haya paz, aunque después terminamos en una batalla campal. En cada cosa digo que vamos viendo, vamos sintiendo el deseo, la necesidad de la paz. El otro día, en el informativo, en el Pinar, no sé si ustedes vieron que explotaron un cajero, que después a los 4 o 5 días mataron a un comerciante. En cuestión de 10 días pasaron cosas que nunca habían pasado. Y cuando el cronista, el periodista, le preguntaba a la gente, decían: nosotros lo único que queremos es volver a vivir en paz como antes. O sea, la paz es una palabra que a veces no prestamos atención, pero que está permanentemente en todos lados. Es impresionante la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, pero la paz no la encuentran. La ponen en papelito, en premios, en deseo,
pero la paz brota por la ausencia. Los que vivimos en este planeta, en este mundo, en este tiempo, miramos alrededor nuestro y vemos que si algo falta, es paz. No sé si ustedes lo comparten conmigo, pero realmente me llevó a pensar todas las veces y toda la gente, porque aparte no hay ni credo, ni religión, ni estatus social, ni todo el mundo habla de la paz como si hablara del peso uruguayo para pagar. La paz es como que está en la boca de todos, no es algo para algunos. Entonces cuando nosotros leemos esto vemos que los discípulos, que eran también los hijos de Dios, estaban con Jesús, tenían al Padre ahí al lado de ellos, lo despertaron al Señor como: Señor, mira, despiértate. ¿Saben que estamos un poco preocupados? Señor, sálvanos, ayúdanos, perecemos. Tenían al príncipe de paz al lado de ellos. Sin embargo, despertaron a Jesús como que estuvieran solos sin nadie. Digo, no pusieron la mínima de calma, tuvieron la falta de paz total. Y dice la palabra que con mucha calma, que podría decir con mucha paz, les dijo: ¿por qué teméis? Y calmó la tempestad. Amén. Esta historia, si nos basamos en el tema de la paz, nos da para pensar tres cosas importantes. Una, ¿qué es la verdadera paz? ¿Amén? ¿Qué es la verdadera paz? Otra, ¿cómo podemos obtener esa verdadera paz? Y lo tercero, que me parece que está más que importante, es cuando la tenemos, cuando la recibimos, ¿qué vamos a hacer con ella? Amén. Acá yo tengo una pequeña historia que dice que hace muchos años en Francia hubo una competencia de pinturas, personas relevantes, ¿verdad? El tema de la pintura para los artistas que la hacían era la paz. Los liquidaron por el tema. Había dos que eran como los preferidos, ¿no? Los one. Dice que un artista, uno de los importantes, pintó un hermoso paisaje con animales, pastando en una pradera. Junto a ello había un gran estanque. El cielo era totalmente azul y un hermoso sol. Todo el mundo dijo: ¡wow! Mirá, qué paz. Como cuando nosotros nos sentamos, decíamos, nos sentamos a mirar el cielo y el agua, decimos: qué paz. Pero decimos qué paz porque la paz la tenemos acá adentro, no por el cielo y el mar. Entonces dijeron: este sale primer premio. El segundo cuadro era una gran catarata tumultuosa, una catarata grande, enorme, que dice que caía con una gran presión y había mucha espuma. Yo no sé si alguna vez ustedes vieron una catarata. Bueno, yo tuve la oportunidad porque fui con una excursión de trabajo a las cataratas y me paré frente a la catarata, que dicen la catarata madre del lado brasilero, y ustedes saben que es enorme, gruesa, ancha, alta, enorme, pero cae con una presión tan grande que, para contarles, que se hagan idea del magnetismo que tiene eso para gente que no tiene paz. Tuvieron que poner grandes barandas que antes no había, y después tuvieron que poner, porque dice que muchas personas se habían suicidado. La atracción del agua las hizo tirarse y se ahogaron. Y tuvieron que construir unas grandes barandas altas
y poner guardias y cámaras para evitar que la gente sintiera eso. Digo, es algo que uno dice, de lejos o en la foto o en la tele, dice, ¡ay, qué lindo! Pero verla cara a cara tiene una gran no sé cómo explicar, una sensación muy fuerte. Bueno, dice que este pintor pintó una catarata de ese estilo. Por encima de esa gran espuma, porque cae el agua con tanta fuerza y potencia que hace una espuma que tiene metros la espuma. Dice que por encima de esa gran espuma había una rama. Arriba de esa rama había un nido que había formado un ave. Y adentro de ese nido que estaban todos los pequeñuelos, la madre los alimentaba. ¿Cuál ganó? La segunda. Porque la primera pintura representaba quietud, y en la quietud se podía sentir paz, y había paz por el entorno, no sé si paz, había calma. Pero en el medio de la gran caída del agua, de la espuma, de todo eso fuerte que había una rama, y allí habían unas aves recién nacidas, chiquititas, y la ave mamá las alimentaba con mucha paz, sin miedo al agua que podía ser muy amenazante y a la tremenda espuma que había. Tenía paz en medio de una situación que podía no darle calma. ¿Entienden la diferencia entre la calma y la paz? Porque la paz no está en el paisaje, la paz está acá adentro. No, la paz no es algo, una flor linda que nace en un árbol. La paz está dentro de uno. ¿Me comprenden? Esta historia de estos cuadros me hizo realmente llevar a mi mente a entender que la paz es algo vivo, pero es algo activo. ¿Amén? ¿Por qué? Porque no es que implica pasividad. Implica que en el medio de la tormenta, del problema, de lo difícil, de lo que estoy viviendo, la paz está conmigo. ¿Amén? Amén. Amén. Es una bendición de Dios. Amén. Es un don del Espíritu Santo. Pero aún es mucho más que eso. ¿Por qué? Porque la realidad es que la paz no depende de las circunstancias. Amén. De las externas. Depende de lo que hay acá. Entonces Jesús, ¿qué demostró allí en ese momento? Que Él sí tenía verdadera paz, sin lugar a dudas. Cuando cuenta que María y José lo pierden, ¿se acuerdan cuando Jesús tenía 12 años y fue al templo? Y María y José lo perdieron y reaccionaron que no lo tenían, se pusieron como locos y empezaron a correr y a buscarlo por todos lados desesperados y encontraron a Jesús. Y Jesús les dijo, tranquilos, me estoy ocupando de los negocios de mi Padre. ¿Amén? Jesús, siendo un niño, que obviamente el Hijo de Dios se había hecho carne, tenía la paz de su Padre en su corazón. Amén. Cuando Jesús predicaba en Nazaret, que la multitud entró en enojo, en ira y querían atentar contra él en aquel momento muy duro que Jesús pasó en la ciudad de Nazaret, la gente, se los cuento para no hacérselos buscar, la gente no vio ni una mínima señal de temor en el rostro de Jesús. Jesús nunca tuvo miedo porque la paz estaba con él. Entonces dice que Jesús empezó a caminar y pasando en medio de aquella multitud, se fue. Simplemente se fue. Yo a veces me pongo en la situación y en el caso de que uno de nosotros estuviera en un lugar, como cuando Dios preparó todo allí en el intercambiador. Dios lo preparó y Dios fue fiel y nos guardó y los guardó, porque yo no estaba.
Pero digo, Dios fue más que bueno, preparó el lugar, porque estuvimos toda la semana orando para que el Señor preparara eso. Imagínense si vamos y nos empiezan a tirar piedra, a insultar, a hacer cosas. O es muy lógico en la carne de nosotros que nos hubiéramos puesto mal y que perdiéramos la paz. Pero Jesús en ese momento, simplemente con mucha paz, en todos esos enfurecidos y enojados, caminó en medio de ellos y ellos se corrieron a un lado y a otro para que Él pasara. ¿Por qué? Porque había presencia del Espíritu en su vida. Por eso nuestro corazón descansa ¿cuándo? Descansa cuando tiene paz, porque estamos confiados en Él. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿cómo la obtenemos? ¿Cómo la obtenemos la paz? En la palabra yo buscaba y dice que la obtenemos como un don de aquel que no solo tiene el secreto de la paz, sino que también la concede a los que le siguen. ¿Cómo lo obtenemos? Así, estando en conexión, alineados con el Señor. Porque la palabra dice, mi paz sea con vosotros. Mi paz os dejo, mi paz os doy. En ninguna parte de la Biblia dice, les dejo toda la tranquilidad y cero problema. Les dejo la sanidad y nunca se van a enfermar. Nada de eso, al contrario, nos dice que vamos a tener aflicciones, que vamos a tener luchas, que nos pongamos gozosos en esas luchas, aunque parezca un poco loco, eso es parte de la paz. En la lucha estar gozoso, sabiendo que Dios nos va a dar la victoria. Amén. No perder la paz. La lucha viene para probar nuestra fe, pero no para quitarnos la paz. Porque dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. El Señor nos dejó de su paz. A veces no podemos comprender la grandeza de lo que Él nos dejó. Él nos dejó su paz. Y saben cuán maravilloso, grande y perfecta es su paz. Y Él la dejó para nosotros, por mucho amor. Así como aquietó el Señor la tormenta, también el Señor más adelante en una parte de la Biblia dice que tomó la mano de la suegra de Pedro. ¿Qué le transmitió en esa tomada de mano? Paz. ¿Y qué pasó? La fiebre la dejó. Y cuando eso pasó, ¿ella qué hizo? Se levantó y le servía. ¿Por qué? Porque el Señor le transmitió de esa paz que él tenía. Amén. Por eso en la presencia del Señor las tempestades, las preocupaciones, así como las olas, los vientos, tienen que calmarse. Tienen que calmarse. Cuando nosotros tenemos la paz de Dios y nos acercamos a Él y clamamos a Él, tenemos que encontrar esa paz. Porque nos tiene que realmente tocar una profunda paz que sobrepasa, dice, todo entendimiento. No podemos buscar la lógica. A ver, cuando a una persona le pasa algo grave, que Dios nunca lo permita para que lo tenga que vivir nadie, pero que, por ejemplo, se le muere un hijo, hay personas que las vemos. Hay una cristiana muy linda que conozco, que hermana, que perdió un niño de 8 años, su único hijo, y yo hoy la veo y hablo con ella y realmente me llena el corazón, porque veo que en su vida hay consuelo y hay paz. Solo Dios puede hacer eso. Nada más que Dios. Solo Dios. Entonces, por eso la Biblia dice que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque cuando la gente incrédula nos mira, encima de decir, qué divino es ese ser humano, qué paz, cómo puede seguir adelante, dice, yo no la entiendo a esa mujer, se le murió el hijo y mirá, ahí anda toda contenta y sonriente, porque la gente es así,
es mala. Encima de entender que tiene la paz que Dios le ha dado y el consuelo, encima te critica cómo andan tan contentos y tranquilos. Y realmente solo nosotros que podemos tener y tenemos esa paz de Cristo en el corazón, podemos comprender la grandeza de Dios. Porque por medio de ella nuestros corazones, ¿qué tienen? Tienen sosiego, tienen fuerza, tienen ánimo, porque Dios está con nosotros. Amén. Amén. Dice que los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Todo, no hay nada que no obedezca a Dios. Por eso tenemos que pedirle al Señor que a través de esa paz Él fortalezca nuestra fe, porque Él les dice aquí: hombres de poca fe, para que podamos vivir confiados. Obviamente que no vamos a estar libres de problemas. Como dijimos, la Biblia dice que íbamos a tener aflicciones, pero Dios que nos da la paz para manejar esos problemas, para superar esas situaciones, sabiendo que Él está con nosotros. Como Pedro, sabemos que si nos estamos hundiendo en el agua y clamamos a Dios, siempre la mano de Él va a estar. El Señor siempre nos va a tender esa mano. Siempre pasemos por lo que pasemos y nos va a quitar de la angustia, porque Dios es fiel. Amén. No debemos de temer. Jesús les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Porque tenemos que empalmar nuestras vidas a los inagotables recursos del Todopoderoso. Allí nosotros la tenemos, la paz la conseguimos, y allí Dios pone paz en nuestro corazón y vivimos con ella. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con ella? ¿Saben qué hacemos con ella? La recibimos para que tengamos algo para dar. Para eso la recibimos. La recibimos para que tengamos algo para dar. La recibimos a fin de que podamos tener algo para dar. Lo que Dios nos da como capital para negociar. Lo que Dios nos da, como decía Jesús, para negociar en las cosas de nuestro Padre. ¿Saben que esto lo comparaba cuando lo leía como el hombre que escondió su talento? A veces Dios nos da algo maravilloso como es la paz, y no lo podemos esconder como el talento. Eso lo tenemos que compartir con otros, porque la paz es un tesoro que no todos tienen, que no todos pueden adquirir, porque para eso hay que realmente alinearse con Dios. Amén. Debemos guardarlo en nuestros corazones, pero también nuestro carácter debe dar fruto. El fruto se debe ver, porque dice que podemos tener paz, gozo, mansedumbre. Todo eso se ve porque tenemos la presencia del Espíritu Santo. Amén. En nosotros. Quiero leerles, no lo busquen. Colosenses 3:15 dice: que el principio que gobierne nuestros corazones sea la paz de Cristo. Amén. Que el principio que gobierne nuestros corazones sea la paz de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a luchar contra las fuerzas del mal que causan esas tensiones humanas. Nosotros tenemos paz. Entonces, cuando vienen los problemas y nos quieren envolver, nosotros decimos: Señor, yo sé que tú tienes el control. Y ahí hay paz. No vamos a estar libres de los problemas, pero sí créanme que Dios nos pone mucha paz. Amén. Yo en esta semana que pasó he agradecido mucho a Dios. Por eso creo que esta palabra la vengo leyendo hace unos días, porque realmente necesitaba recordarla día a día, porque están mis papás, bueno, que gracias a Dios igual están en casa. Mi papá realmente, yo lo conversaba con Eva,
le estaba faltando mucho la paz. Y bueno, en algún momento vamos a estar orando nuevamente por él. Llega un momento en nuestra vida que bueno, que estamos ancianos, viejitos, y vamos perdiendo algunas fuerzas. Y bueno, y también debemos de orar por ellos porque Dios nos manda a amarlos, ¿verdad? A los más desprotegidos. Amén. Yo creo que el Señor en la cruz, santo Dios, hoy cuando escuchaba la canción, ¿no? Realmente el Señor lo hizo todo en la cruz por nosotros. Fue tanto su amor, tanto. Y creo que la cruz es la estrategia realmente que Dios usa para ganar la creación que está perdida. A través de ella el Señor derriba las barreras entre Dios y el hombre, pero también derriba las barreras que hay entre el hombre y el hombre. Aún en los momentos que nosotros nos planteamos en la familia, en las propias iglesias, entre los hermanos, entre el prójimo, hay cosas que el enemigo pone para que la paz la pierdamos. Yo pensaba hoy, en esa barca estaban los hijos de Dios y estaba el Señor. ¿Cómo fue posible que en medio de tanta bendición y maravilla se pudiera perder la paz? Estaba Jesús ahí con ellos. Es como que nosotros estuviésemos todos juntos acá y Jesús está acá, sin duda está. Pero que estuviera en persona, en hombre como estaba. Estuviéramos todos acá con Jesús y sintiéramos que alguien nos tira una piedra que hace ¡boom! Como más de una vez al principio nos pasaba, que los vecinos muchos no nos querían y todos empezábamos a desesperarnos. Digo, y muchas veces creo que hoy en día nos está pasando eso. Estamos juntos, gracias a Dios, que es como Dios quiere que estemos, e intentando fortalecernos en unidad y en amor. Y Jesús está con nosotros, pero el enemigo está intentando hacer lo que sea para quitarnos la paz. Para quitarnos la paz. ¿Por qué? Porque nos ve juntos y con Cristo. Entonces, ¿a quién va a atacar el enemigo? A nosotros. Y muchas veces el Señor lo va a permitir, porque también el Señor podría no haber permitido que se levantara la tormenta, porque todo es de Él. Y el Señor lo permitió igual. ¿Para qué? Para ver cómo estamos nosotros agarrados de esa paz que Él nos dio. Él tiene esa paz de Él y nos la dejó. Cada uno de nosotros somos propietarios de esa paz divina. Amén. Estamos arriba de esa barca. Estamos juntos, gracias a Dios. Y el Señor está con nosotros. Pero las tormentas nos están sacudiendo. Estamos clarísimos. Nos están sacudiendo. ¿Vamos a hacer lo de los discípulos? No vamos a hacer lo de los discípulos. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que esa paz que sobrepasa todo entendimiento nos ayude a seguir confiando y sabiendo que Él tiene la solución. Con su mano o una palabra, Él calmará toda tormenta. No seamos hombres de poca fe. Vamos a pedirle al Padre que nos ayude en medio de esta tormenta, Él aumente nuestra fe. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.